Hola, ¿qué tal amigos del mundo del derecho? Yo soy Margarita Álvarez. Bienvenidos a una emisión más del programa Legalmente Hablando. El día de hoy tengo el placer de estar con la licenciada Adriana Benilde Sánchez Ortega, quien tiene una trayectoria profesional, la cual comenzó en la Procuraduría General de la República, ha sido secretaria proyectista, secretaria de conciliación dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México. Además, ha sido juez de proceso escrito, juez civil de proceso escrito, y actualmente es juez adscrita a la Unidad de Gestión Judicial tipo 2, número 1, del Poder Judicial de la Ciudad de México. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, nos gusta comenzar con una pregunta, que es ¿cómo se define usted en 3 palabras? ¿Cómo me defino? Pues mira, soy una persona honesta, soy una persona esforzada y soy una persona familiar. La verdad, aprecio mucho el tiempo que estoy con mi familia y busco dedicarles tiempo. Me parece que sobre todo la cualidad de honestidad es una característica que debe de tener usted siendo administradora de justicia, en este caso juez. Entonces, muy interesante, la verdad, lo que nos acaba de mencionar. Y bueno, antes de comenzar a conocer a la jueza, nos gustaría saber cómo fue su infancia, de dónde es originaria. Muy bien. Bueno, me llamo Adriana Benilde. El Benilde es un nombre un poquito raro y ese me lo pusieron precisamente porque nací en la casa de una tía abuela muy querida en Poza Rica, Veracruz. Ahí nací pues por algunas circunstancias, pero realmente toda mi vida la he llevado aquí en Ciudad de México. Mis papás son de Ciudad de México. ¿Qué más te cuento? Bueno, mi papá era abogado penalista. Yo creo que desde ahí me viene el amor al derecho. Bueno, lamentablemente él ya falleció hace ya casi 20 años, pero pues desde chica he tenido contacto con el derecho, ¿no? Mi mamá, una mujer pues que se quedó con 3 hijas, sola, una mujer de verdad muy valiente, a quien admiro muchísimo y pues quien nos sacó adelante. Muy interesante, maestra, y sobre todo sus orígenes son en Veracruz, entonces. ¿Tiene familia en Veracruz? Tenía esta tía abuela, pero pues ya también lamentablemente ella ya falleció, pues yo creo que hace unos 30 años. Maestra, ¿y qué nos puede hablar de su adolescencia? Pues te comentaba hace ratito que soy una persona familiar, la verdad, pues con mis papás, con mis hermanas, te puedo decir que tengo recuerdos muy buenos de mi infancia, de mi adolescencia, con mis papás, con mis hermanos. Hice la prepa, la cursé en Prepa 5 de la UNAM, que me quedaba realmente cerca. Conservo amigos desde entonces y pues después entré a estudiar la carrera de Derecho. ¿Su papá la motivó a estudiar la carrera de Derecho? Pues yo creo que más que una motivación fue pues el verlo siempre. A veces desde muy niña lo acompañaba a alguna de sus citas con sus clientes, ¿no? Escuchaba yo cómo se conducía con ellos, o a veces lo veía salir en la madrugada, como te digo que era penalista, a veces pues algún detenido en la noche. Yo creo que más que una motivación, pues fue la imagen. Sí, claro, ya tenía el ejemplo. ¿Y dónde estudió la carrera de Derecho? En la Unidad Tecnológica de México, en Unitec, Campus Sur, me tocó ser primera generación. Ay, muy bien, muchas felicidades. ¿Y qué nos puede decir de la licenciatura? ¿Alguna materia favorita? ¿Un profesor favorito? Fíjate que en términos generales me gustaba mucho Derecho Constitucional. Tuve un maestro excelente, se llamaba el licenciado Manuel Bueno. Tomé Derecho Constitucional 1 y 2 con él. Y Derecho Civil tenía una maestra que era muy estricta. No recuerdo su nombre, pero su apellido era Veri. Y la verdad es que todos, de alguna forma, pues le teníamos un poco de miedo, ¿no? Pero yo metí las 4 civiles, los metí con ella porque era muy buena. Sí, a veces los maestros que son los más estrictos son los que más aprendemos, ¿no? De los que más aprendemos. ¿Y usted trabajó y estudió o hasta que terminó la carrera ya decidió dedicarse a trabajar? Yo empecé a trabajar
como a la mitad de la carrera como pasante de mi papá. Y te voy a decir, yo creo que es el jefe más estricto que he tenido. Sí, claro, yo creo que le pedía de más. Pues yo creo que también el afán de los papás es que sus hijos pues estudien, se preparen, ¿no? Y salgan de la mejor manera posible. Veo que estuvo en la Procuraduría General de la República como pasante. Ahí hice mi servicio social en la Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Relevantes. Ok, ¿algún caso que recuerde? Híjole, pues ahí había muchos asuntos, pues no sé, alguno que me impactó muchísimo, pues tal vez fue un homicidio, ¿no? Que lamentablemente encontraron a una persona muy joven, pues enterrado, que le habían, pues, había con muchos signos de violencia. Sí, es que la materia penal es muy fuerte, ¿no? Sí. Más que nada muy humana. Sí, y bueno, yo decidí dedicarme a la materia civil. ¿Y cómo fue ese paso? Pues hubo oportunidad de entrar al Poder Judicial de la Ciudad de México. Entré como pasante y la verdad es que me enamoré de la materia. ¿Y cómo fue su proceso? Entró como pasante y ahorita es juez. ¿Qué nos puede decir acerca de ese proceso? Pues sí, efectivamente entré como pasante, estuve como 4 años como pasante. En ese tiempo empecé a elaborar sentencias y hubo una oportunidad de ser proyectista. Fui, me hicieron un examen, elaboré varias sentencias para el juez que tenía la plaza y finalmente me dio la plaza de proyectista de juzgado. ¿Fue un proceso rápido o fue un proceso que duró años? Estuve como 4 años de pasante y después fui proyectista de juzgados. Le estuve ayudando al juez a hacer sentencias, como 7 años yo creo. Después de ahí fui secretaria conciliadora, secretaria de acuerdos y posteriormente fui secretaria proyectista de sala. Es decir, ya le ayudaba a un magistrado a hacer sentencias. Esto también fue como 6 años. Y durante todo ese tiempo, pues hice los exámenes para ser juez. Hice como 3 veces los exámenes. Y a la tercera, pues ya me quedé como juez. Y pues desde entonces tengo 3 años aproximadamente. ¿Y qué tal los exámenes? ¿Eran fáciles? No. Eran exámenes muy complicados. Era uno de proceso, era uno escrito. Eran más o menos 200 preguntas y teníamos como 4 horas para contestarlas. De ahí, no sé, creo que lo hicimos esa vez como 200 personas. De ahí pasamos como 70 tal vez a otro examen escrito que duraba 1 hora. Y posteriormente un examen donde nos daban constancias de un expediente, nos daban 15 minutos para leerlo. Y teníamos que pasar a dictar una sentencia de manera oral ante sinodales que nos hacían diversas preguntas y al último había un examen psicológico que también duró como 5 horas, ¿no? Casi todo un día. Sí, bueno, todos estos exámenes no fueron el mismo día, ¿no? Sino que iban siendo filtros donde pasábamos y bueno, los exámenes eran públicos. Muchas felicidades, maestra, porque me imagino que es una tarea muy, pues, que le llevó muchas horas de su vida y más que usted dice que es una persona muy familiar. A veces tenemos que dejar eso a un lado y pues dedicarnos a perseguir nuestros sueños, ¿no? Que en este caso me imagino que fue el aspirar a más dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México. Así es, a perseguir nuestros sueños y la verdad, yo siempre he tenido un compromiso con la función jurisdiccional. ¿Cuál es su compromiso, maestra? Cada asunto lleva un gran estudio. La verdad, hay que estudiarlo igual, no importa si son 1,000 pesos los que están discutiendo las partes, o he llevado asuntos pues de cientos de millones, ¿no? Cualquier asunto lleva un estudio y entonces mi compromiso es precisamente resolverlo de la mejor manera. Yo siempre les he comentado a las personas que están cerca de mí que no hay que ver papeles, hay que ver que atrás de esos papeles, atrás de esos expedientes hay personas. Hay personas que están esperando que se les devuelva su casa, que se les pague alguna cantidad de dinero, que le pague algún seguro, ¿no? Entonces que no hay que dejar de ver nunca que esas personas tienen un problema y que están esperando que se les resuelva. Sí, claro, y sobre todo tener una visión pues más humana.
Así es. Maestra, ¿y usted tuvo obstáculos para llegar a ser juez? No, no, como obstáculos, creo que no lo diría que no. Se requiere mucho estudio, se requiere, como te digo, un compromiso. Pues en este caso, a mí me tocó pasar diversos exámenes, ¿no? Sí, claro. Pero No. no te puedo hablar de un obstáculo como tal. Y dentro de su trayectoria como secretaria proyectista, tanto de primera instancia como de segunda instancia, ¿qué nos puede decir de algún asunto relevante que a usted le haya tocado resolver? Como proyectista de sala, cuando le estaba ayudando a un magistrado a hacer sentencias, me tocó un asunto relevante que seguramente muchas personas lo conocen. Se trata de una persona que fue a pedir trabajo a una empresa y llevaba un tatuaje. La empresa, al ver que tenía este tatuaje, decide prescindir de sus servicios y esta persona acude al Poder Judicial de la Ciudad de México a demandarlo, a pedir el pago de una cantidad por discriminación, porque dice, me despidieron por este tatuaje. Cuando viene la empresa, dice, pues efectivamente, sí fue por ese tatuaje por el que lo despedí. La persona juzgadora condena a la empresa, apelan y se va a la sala en la que yo estaba. Los otros magistrados estuvieron de acuerdo con esa sentencia, pero yo, después de mucho platicarlo con mi jefe, decidimos que no, que si bien lo habían despedido por ese tatuaje, había una justificación. Este tatuaje era un símbolo que mundialmente se conoce como representación de los nazis, ¿no? Era una cruz esvástica. Y las personas de la empresa eran los dueños y muchas de las personas que trabajaban ahí eran judías. Entonces, este asunto de hecho se va a la Suprema Corte y más o menos se va resuelve la Suprema Corte en el sentido que lo había hecho mi jefe, es decir, que no resuelve en el mismo sentido que lo había hecho mi jefe, en el que si bien sí lo habían discriminado por ese tatuaje, pues también representaba un discurso de odio. Sí, claro. Y también que está prohibido el antisemitismo. Sí, más bien el trabajador se fue por el lado de me están discriminando, pero pues por algo hizo ese tatuaje, ¿no? Muy insidioso. Mundialmente yo creo que todos ubicamos, ¿no?, esa cruz o la relacionamos con pues con el Holocausto. Muy interesante, maestra. ¿Qué nos puede hablar de cómo ve usted el futuro de la justicia civil? El futuro de la justicia civil, pues mira, yo creo que con muchos retos. Yo creo que la justicia civil siempre va a estar y actualmente yo creo que ha tenido muchos retos, ha cambiado en muchas situaciones la justicia civil, desde cuestiones que hace 20 años, hace 10 años no teníamos. Por ejemplo, ahorita vamos al cajero automático y nos ofrece ahí mismo un crédito. Y nosotros le ponemos un botoncito y ya, tenemos nuestro crédito y nos lo depositan. Ha cambiado la forma del consentimiento, de dar el consentimiento en los contratos. Ahora, por ejemplo, en la pandemia cambiaron muchas cuestiones también. Por ejemplo, se firmaron los pagarés de manera electrónica. En materia familiar también me parece que se han construido nuevas relaciones. Un ejemplo para las personas que tenemos perritos o que tenemos y que los consideramos de nuestra familia, también el derecho civil y el derecho familiar ha cambiado. Por ejemplo, en un divorcio, que dicen, bueno, ¿con quién se va a quedar el perro?, ¿no?, como parte de la familia, ya incluye una pensión alimenticia y en muchas ocasiones hasta un régimen de visitas. Sí, muy interesante. Sí se ha actualizado todo conforme a las necesidades de la sociedad. Así es. Entonces, pues el derecho va siguiendo los cambios de la sociedad. Definitivamente.
¿Qué nos pudiera decir usted acerca de el rol que ha tenido la tecnología actualmente dentro del Poder Judicial? Bueno, en parte, como te decía, hay nuevos contratos, ¿no? La forma en la que se firman los contratos, nuevas pruebas que se ofrecen, algún video en Facebook, en TikTok, alguna publicación. Todo esto tiene que ver con la tecnología. Y bueno, el Poder Judicial de la Ciudad de México también se ha preocupado y se ha esforzado por cumplir o por alcanzar a esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, a partir del 1 de diciembre del 2024 está en vigor en Ciudad de México la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta en Ciudad de México va a entrar de forma escalonada. En esa fecha entró el juicio especial hipotecario oral y el juicio de arrendamiento inmobiliario oral. Estos dos tipos de juicio únicamente los expedientes son digitales, ya no tenemos papel. Y esto creo que beneficia a todos, en principio pues por ecología. Pero además las partes ya no tienen que acudir al juzgado a revisar su expediente. Tanto el abogado como la parte involucrada puede revisar su expediente a través de una página que se llama Mi Tribunal. ¿Y qué se necesita? ¿Nada más se sube la demanda o cómo? Sí, se sube la demanda y se firma electrónicamente, ya sea con la firma del SAT, con la firma judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México, que esta realmente es muy sencillo sacarla. En cualquiera de los edificios hay personas que auxilian a las partes a sacarla. Y pues ya con eso, y después nada más se solicita que puedan, a través de una contraseña, pueden entrar a esta aplicación. Sí, claro, ya vemos la implementación entonces de la tecnología. Tanto la tecnología como la inteligencia artificial ya nos está rebasando. Así es, y bueno, tenemos que conocerla e implementarla pues en nuestra vida diaria. Dentro de nuestra audiencia se encuentran muchos alumnos, muchos abogados postulantes que aspiran a estar dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Algún consejo que quisiera darles para luchar por sus sueños y cuáles son las cualidades que deben de tener los juzgadores en este caso? Las cualidades de un juzgador, yo diría en principio, pues ser imparcial, ¿no? Tener un compromiso con la función jurisdiccional, porque pues el trabajo no se acaba cuando uno sale de la oficina. Generalmente se lleva uno trabajo a casa y aunque no se lo lleve físicamente, siempre está uno pensando en cómo resolver. Es un constante estudio, ¿no? Como te decía, pues el derecho cambia, hay que estar actualizado, hay que revisar Diario Oficial de la Federación, la Gaceta de la Ciudad de México en este caso, la jurisprudencia todos los viernes. Sí. Un compromiso social también es muy importante al momento de resolver. Y pues también un compromiso en cuanto a la protección y respeto de los derechos humanos. Ok, muy bien. Entonces, esas son las cualidades y algún consejo que tenga para los alumnos, para abogados que están escuchándola y que quieren estar dentro del Poder Judicial. ¿Algún consejo? Pues podría ser que no desistan. Es una función muy bonita. Yo estoy muy agradecida con el Poder Judicial por todo lo que me ha dado, me ha enseñado. Que valoren realmente la carrera de Derecho, es muy bonita también. Y que tengan un estudio constante, ¿no? Que el ser abogado además ha cambiado la percepción de los abogados. Tiene que cambiar la ideología también de los abogados. No puede ser solamente extender los juicios o hacerlos más complicados. Los abogados deben ayudar a las personas a terminar de la mejor manera posible el conflicto que tienen. Muchas gracias, licenciada. Ahora sí, entrando en el tema de lanzamientos con protección a los derechos humanos, queremos saber ¿qué son los lanzamientos? Muy bien, un lanzamiento judicial es el desalojo de un inmueble ordenado por un juez después de que ya se llevó un juicio. ¿Qué tipo de juicios son esos? Pues mira, hay juicios que tienen desde un inicio, tienen como finalidad el lanzamiento. Por ejemplo,
En un arrendamiento, si la persona que renta dice, oye, yo ya no te quiero rentar, devuélveme mi inmueble. Ahí el juicio tiene como finalidad la devolución del inmueble. Puede ser un reivindicatorio, yo soy el dueño del inmueble y no sé por qué lo tienes tú, devuélvemelo. Hay otro que se llama plenaria de posesión. Hay juicios que, te digo, por sí, su naturaleza o su fin es la devolución del inmueble. Hay otros que, como el especial hipotecario o como un pago de pesos, que su finalidad no es como tal la del inmueble, pero en muchas ocasiones se llega a esto. Un ejemplo, una persona saca un crédito hipotecario, no lo paga y entonces el banco lo demanda y dice, oye, págame lo que me debes. Si esa persona no lo puede pagar, entonces al quedar el inmueble como garantía, ese inmueble se va a rematar. Y ya sea que lo compre o que se lo quede el mismo banco o que lo compre una tercera persona, y entonces al final se le va a pedir al demandado que desocupe ese inmueble para dárselo a su nuevo dueño. ¿Y qué medidas se toman cuando en los lanzamientos hay adultos mayores? Bueno, el lanzamiento en principio, déjame decirte que debe ser ya la última opción. Cuando se ordena el desalojo de un inmueble, en principio se le da un término para que de manera voluntaria lo desocupe el demandado. Y aquí pues también es labor de los abogados decirles a su cliente pues que en ese momento que se salga, que evite que un juez ordene su lanzamiento forzoso. Entonces, y además ahorita con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, hay una audiencia especial después de la sentencia, que es una audiencia de cumplimiento, en la que se les invita a las partes a que lleguen a una conciliación, en la que se pongan de acuerdo en cómo se va a ejecutar esta sentencia. Entonces, si pasa todo esto, si no pueden llegar a una conciliación, si no se sale el demandado en el término que se le da para que lo haga de manera voluntaria, para que junte sus cosas, para que se salga, entonces sí, viene la orden del juez de lanzarlo. Y este lanzamiento, pues, debe ser cuidado por el juez, por decirlo de alguna manera. Debe tratar de allegarse de la información acerca de quiénes viven ahí. Si viven adultos mayores, si viven niños, si hay animales, para el hecho de que sea un lanzamiento no significa que las personas que viven ahí no tengan pues derechos y que no se cuiden sus derechos humanos y que el juez debe buscar los apoyos necesarios para todas estas personas, ¿no? En específico, si pertenecen a un grupo vulnerable. Por ejemplo, si hubiera niños, se le pide al DIF que acuda a esa diligencia para, en caso de que no tengan dónde dormir después, ¿no? En caso de que si hay adultos mayores, dependiendo de las circunstancias, pero yo he llegado a pedir que vayan a alguna ambulancia, si sé que están enfermos, si requieren algún apoyo, que vaya alguna ambulancia a ese lanzamiento, o también al Instituto de Envejecimiento Digno, también acude a los lanzamientos para brindar cualquier apoyo que necesiten estas personas, ¿no? O si hay animales, a la Brigada Animal. Supe de un lanzamiento en donde en un departamento me parece que tenían como 30 perros. Entonces, pues no es nada más sacarlos a la calle, es qué va a pasar con esos animales. Sí, claro. Uh-huh. ¿Y se utiliza la fuerza pública? Se utiliza la fuerza pública porque pues ya tuvo el demandado un tiempo para que se salga voluntariamente. Entonces, pues si no lo hace, hay que ordenar un lanzamiento forzoso y pues sí, en principio se llega y se le toca al demandado y se le pide que se salga y se le dan varios minutos para que recoja sus cosas más importantes y generalmente se llevan cargadores para poder sacar todos los enseres, ¿no? Y todos los, pues las camas, todo lo que uno tiene en una casa. Y en caso de que no lo hagan, pues sí, se lleva fuerza pública. Y bueno, también hay que medir la fuerza pública.
¿no? En caso de que haya niños, por ejemplo, se trata de que vayan mujeres. Ah, ok, muy bien. Maestra, ¿y las cosas de las personas que habitaban ese inmueble quedan afuera? Sí, así es. Pues se sacan del domicilio y se quedan afuera y pues ya es responsabilidad del propietario, ¿no? De la persona a la que se le desalojó. Por eso te digo, el lanzamiento es ya la última instancia. Ok, entonces el lanzamiento viene siendo parte de un juicio, bueno, la última etapa, como nos lo está mencionando. Y en este caso, el desalojo es diferente, me imagino. No, un lanzamiento es precisamente un desalojo. Es quitarle la posesión a la persona que está ocupando un inmueble, porque ya hubo un juicio en el que fue oído y vencido, donde ya tuvo la oportunidad de acudir, de ofrecer sus pruebas y finalmente lo perdió. Y entonces hay una sentencia donde se ordena que le entregue ese inmueble. Justamente, ¿no? Se necesita ahora sí la evidencia judicial, porque hemos visto en las noticias ahorita un caso de justo una abuelita que llega con la pistola y ella trata de desalojar a las personas que habitaban el inmueble, ¿no? Matando, llegando a matar. Pero en este caso, con la evidencia judicial, que en este caso es la sentencia, me imagino. Así es, sí, bueno, pues todos conocemos ese caso, un caso pues muy lamentable, ¿no? Sí, claro. Entonces lo que a mi parecer debió pasar es que esa persona debió acudir a un juez para decirle que estaban ocupando su casa y que el juez, después de un juicio, determinara en una sentencia, si así estaba acreditado, que esas personas tenían que salir, ¿no? Y bueno, si esas personas no hubieran desalojado ese inmueble, pues se hubieran ordenado distintas medidas como el uso de la fuerza pública o a veces también el rompimiento de cerraduras. ¿Este tipo de juicios son muy largos? Pues mira, ahorita con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la verdad es que se han acortado mucho los tiempos. Incluso cuando ya está una persona presenta la demanda, se va y se le notifica a la otra parte que hay una demanda para que la conteste, ofrecen pruebas, se acuerda sobre las pruebas y una vez que está ese auto, se está fijando una audiencia, la verdad, a mi parecer, muy cercana, entre 4 y 10 días, ya se está fijando ahorita una audiencia en el que el juez va a recibir todas las pruebas y se procura que ese mismo día se dicte sentencia definitiva. Ok, muy interesante. ¿Se pueden llegar a violar derechos humanos de la persona que va a ser lanzada? Pues mira, en principio un lanzamiento no implica como tal una violación de derechos humanos, ¿no? Porque, otra vez lo repito, ya viene de un juicio. Pero, pues por todo esto se procura que en un lanzamiento haya apoyo de distintas instituciones para que no se violenten los derechos humanos. El que una persona haya perdido un juicio no significa que se le tenga que violentar ningún derecho y por eso tengo que se le da un tiempo para que saque sus cosas. En muchas ocasiones incluso yo he pedido que nos acompañe la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se va a hacer el lanzamiento, por ejemplo, de un edificio. Muy interesante, la verdad, el tema del lanzamiento y sobre todo el cómo se llega hasta el tema del lanzamiento, que no es a primera instancia, sino que son varias etapas, ¿no? Bueno, actualmente ya en el proceso oral ya va a ser de manera más ágil. Va a ser más ágil, pero es la última parte, ¿no? Ya es el cumplimiento de la sentencia. Ok, muy bien, muy interesante, maestra. Pues bueno, tenemos un reto en el cual son una serie de preguntas. Tenemos aquí unos papelitos. Usted va a sacar unos papelitos y nos va a apoyar con su respuesta. ¿Está de acuerdo? Ok. A. Dice, explique qué es el control difuso de constitucionalidad y si un juez debe atender este concepto. El control difuso de constitucionalidad es un mecanismo a través del cual cualquier órgano jurisdiccional puede analizar si un artículo o alguna ley que vaya a aplicar en alguna determinación, en alguna sentencia, es acorde con la Constitución Federal.
Esto es, si no la contraviene, ¿no? Nuestra Constitución, pues es nuestra norma fundamental. Entonces, el control difuso es la posibilidad de que cualquier juzgador pueda analizar, como te digo, algún artículo y que no vaya en contravención con esta. En caso de que así lo determine, lo que va a hacer el juez es inaplicarlo, lo va a dejar de aplicar en ese asunto en particular. Ok, muy interesante. A ver, otro más. F. F. ¿Qué es la supremacía constitucional y el artículo constitucional en donde está consagrada? La supremacía constitucional es que nuestra Constitución es nuestra norma fundamental y que de ahí van a derivar todas las demás leyes y que todas las demás leyes no pueden estar en contradicción con nuestra Constitución y está contenida en el artículo 133. Muy bien, 10 más. A ver, otra. La tercera es una D. Dice, ¿qué es y cuál es la diferencia entre hecho y acto jurídico? Muy bien. Un hecho jurídico es alguna cuestión de la que pasa en la naturaleza que no tiene como tal la voluntad del hombre, pero que sí tiene algún efecto jurídico, sí va a tener alguna trascendencia jurídica. Por ejemplo, el nacimiento de una persona, como tal, no hay una voluntad de esa persona de nacer, pero sí va a traer diferentes cuestiones legales, ¿no? Okay. Y un acto jurídico, aquí es un acto en el que sí va a intervenir directamente la voluntad del hombre para la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Muy claro, maestra. A ver, otro papelito y es el último. B. ¿En qué artículo constitucional encontramos la garantía de legalidad? Y explíquela. Muy bien, la garantía de legalidad la encontramos en el artículo 16 constitucional y esta es fundamental. Se refiere a que nadie puede ser molestado en su persona, en su domicilio, en sus papeles ni en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito emitido por la autoridad competente, en el que se explique el porqué de ese procedimiento, ¿no? Esta es la garantía de seguridad jurídica. Muy bien, muchas gracias, maestra. En todas 10. Ahora, tenemos otra dinámica. Yo le doy 2 palabras y usted me va a decir por cuál se inclina más. Muy bien. ¿Sí? A ver. ¿Juez o litigante? Juez. ¿Juicios orales o escritos? Juicios orales. ¿Derecho civil o constitucional? Derecho civil. ¿Litigio o conciliación? Conciliación. Muy bien, maestra. Pues hemos llegado a terminar nuestra entrevista, maestra. La verdad es que fue un placer conocerla, un tema muy interesante y sobre todo nos lo explicó de una manera muy digerible. Mil gracias por la invitación. No, al contrario, maestra. Y bueno, ¿algún mensaje, algún comentario que quisiera darle a nuestra audiencia? Bueno, pues nuevamente agradecer a todos, a ustedes por la entrevista, por escucharnos. Como les comentaba, tengo 20 años en la función jurisdiccional, tengo un compromiso con esta, así como con la protección y respeto a los derechos humanos. Los invito a todos a conocer mi trayectoria y mi propuesta en la página del INE de Conóceles. Y bueno, sus redes sociales, ¿dónde la pueden encontrar? Estoy en Facebook, Instagram, en X y en TikTok con el nombre de Benilde Sánchez Ortega. Ok, muy bien, maestra, para que ahí le anoten sus preguntas en caso de tener y sepan un poquito más de usted. Muchas gracias, licenciada. Le deseo todo el éxito del mundo. Y a todos los que llegaron hasta este momento, muchas gracias. Recuerden darle like, seguirnos y dejarnos sus comentarios porque realmente son muy enriquecedores para todos nosotros. Nos vemos en un nuevo episodio con un nuevo invitado para seguir legalmente hablando. Muchas gracias.